Un saludo para todos. Hoy vamos a ver el proceso de la grabación de la memoria eMMC en tarjetas del tipo Smart, utilizando este dispositivo de bajo costo, que es el AU6438BS. Vamos a utilizar esta tarjeta. Es una HK.T.RT2968P61 y la tenemos con software para RCA. Y vamos a hacer el cambio a software de Westinghouse. En este caso la tarjeta está funcionando, solamente vamos a hacer el cambio de software. Le dimos power a la tarjeta y vemos que está para una RCA. Entonces eso es lo que vamos a mostrar, cómo hacer el cambio de software utilizando este dispositivo. Acá ya quitamos el disipador. Tenemos que buscar el pinout de la tarjeta. Esta resistencia aquí sería el CMD. Esta otra aquí sería el clock. Y esa otra resistencia sería el data 0. Igual tenemos que puentear el cristal a tierra para no dañar el procesador. Y este sería el pinout. Vamos a hacer la conexión con el dispositivo para empezar a hacer la grabación. Acá ya quitamos el disipador, puenteamos el cristal a tierra, ahí tenemos la conexión con los 3 puntos que se van a necesitar y ahí nos reconoció la eMMC como una unidad de disco. En este caso vamos a utilizar el programa Fixer Tool, que es el que se utiliza para trabajar con el AU6438BS y hacer tanto lectura como escritura de las memorias eMMC. Íbamos a guardar el archivo, pero en este caso ya lo tenemos, entonces vamos a cancelar. No vamos a guardar el archivo por el momento porque ya lo tenemos. Ahora lo que se hace es buscar el archivo que se va a grabar en la memoria. Se marca el más grande, en ese caso en la sección de user, y nos vamos a la función de buscar y le damos a escribir el archivo. Ahí nos está escribiendo el archivo. Aquí ya nos empezó que se sacó de la carpeta del archivo. Ahí nos va marcando el porcentaje. Vemos que la luz azul está pulsante. Este sí es un poquito más rápido de escritura. Ya va por un 4%. Acá ya nos indica que el proceso de grabación terminó. Ahí nos indica que el proceso se completó. Entonces lo que queda es quitar todo aquí, colocar el disipador y probar la tarjeta para ver si todo salió satisfactoriamente. Ya una vez que terminamos de quitar el cableado,
terminó el proceso de escritura de la memoria, colocamos el disipador, vemos que la luz indicadora está encendida, colocamos el teclado y vamos a hacer la prueba. Encendimos el TV160, vamos a darle power y ahí nos sale ya el logo de Westinghouse. Ya se hizo el cambio de software a través del dispositivo de bajo costo, el AU6438, con el cual se puede hacer lectura y escritura de memorias del tipo eMMC. Ya ahí está la tarjeta funcionando. La tarjeta ya queda con el software de Westinghouse. El cambio se hizo con este dispositivo. Ya queda completamente funcional la tarjeta. Y no hubo necesidad de instalar el software por USB. Porque muchas veces no se tiene el archivo, entonces se tienen los respaldos y se puede hacer la instalación por este medio. Recuerde que este es un video más para el canal de Laboratorio Electrónica RIC. Los invito a suscribirse, a compartir, darle like, comentar y nos vemos en el próximo video.